Entonces, nuevamente, bienvenido, Miguel, y gracias por sacar este espacio que usted siempre muy generosamente me saca tiempo a mí para, para todas las cosas. Hombre, Camilo, con mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Chévere la conversa. Chévere, chévere. Entonces, bueno, les voy a contar un poco acerca de Miguel, como un breve resumen, y ya después entramos en nuestra conversación. Bueno, entonces Miguel Silva es un experto en comunicaciones estratégicas y manejo de crisis. Es abogado, periodista, consultor político, emprendedor, escritor, mentor y tiene una pues amplia experiencia en todo el continente americano. Actualmente trabaja en Galileo 6, una firma boutique que él fundó y dirige. Trabajó en Weber Shandwick para Latinoamérica cuando esa firma de comunicaciones era la más grande del mundo, luego de haber fundado la práctica internacional para Shepardson, Stern y Kaminsky. Posteriormente fundó Gravitas Comunicaciones junto a Ricardo Santamaría, Camilo Granada y Juanita Ochoa, que posteriormente venderían años después a FTI Consulting. Y en los años 90, Miguel fue secretario general de la presidencia en Colombia, jefe de gabinete de la OEA en Washington, ha asesorado a gobiernos de Brasil, Panamá, Bolivia, Nicaragua, Colombia y El Salvador, así como ha estado involucrado en otras campañas y referendos en Colombia, eh, entre esos en Perú, en Venezuela, México y Argentina. También ha sido consultor para empresas en Colombia y en la región, y como periodista ha sido editor político del periódico La Prensa, columnista del Tiempo, El Espectador, Huffington Post. Fue presidente de Publicaciones Semana, fundador y editor de la revista Gato Pardo y la edición Cono Norte de Rolling Stone. Es miembro de varias juntas directivas de ONGs como Best Buddies, Fundación Cardio Infantil, entre otras. Es miembro del Consejo Superior de la Universidad de los Andes y ha sido invitado como Fellow Internacional del Instituto de Política de la Universidad de Chicago, donde dictó el Seminario de Política Latinoamericana. A Miguel le apasiona la literatura, como vemos ahí atrás, y le apasiona también navegar. Y bueno, además de otras cosas, debo decir que he tenido la fortuna y orgullo, agradecimiento que Miguel ha sido mi mentor por más de 15 años y siempre, como les decía ahorita, ha sido muy generoso con su tiempo, consejo, bueno, y con todo. Entonces, en verdad que muchas gracias, Miguel, por estar acá. Muchas gracias, Camilo. Ese listado me hace sentir un poco viejo. No, pues sí, es lo que hay y genial, genial. Entonces, qué bueno que nos pueda acompañar el día de hoy. Como le decía, estamos entre empresarios, startups, emprendedores, otras personas que somos afines con este mundo E. Entonces, buenísimo que nos pueda acompañar. Y para entrar en materia, quisiera que nos contara un poco de su historia. Alguna vez usted me dijo en alguna de esas sesiones que tuvimos que era, obviamente usted es abogado y que en algún momento estaba en un punto de inflexión entre seguir como abogado, ganando muy buena plata, o empezar a recorrer un mundo como periodista por ese lado, con un Mm. camino más incierto. Entonces, chévere que nos cuente un poco de usted y de ese recorrido. Sí, para mí esa fue quizá el momento más importante, la decisión más importante que he tomado en mi vida y la tomé con el alma, que es cuando yo tenía en la Universidad de Chicago uno tenía que dar 20 minutos de tiempo a los pelados de undergrad y de grad para darles consejos y tal. Siempre me preguntaban, bueno, ¿y cómo escoges ese primer trabajo? Y a esa edad uno quiere conseguirlo todo con el primer trabajo y ahí hice una cosa que era seguir el alma. Ahí lo que ha pasado es que yo he estudiado Derecho, mi familia ha pasado por una quiebra muy grande, yo descubrí la literatura en el bachillerato y me volví adicto a la lectura, en parte por escape, la literatura es una gran manera de escaparse, pero en parte, pero a pesar de que uno cree estarse escapando, uno en la literatura se encuentra con un mundo de gente y se encuentra con un mundo de destinos y de vidas y con una cantidad de mundos y de tragedias y de esperanza y de decepción. Entonces, es un mundo muy rico. Y cuando fui a la universidad, yo quería estudiar literatura y en mi casa eso era totalmente inaceptable.
Entonces hubo una negociación en donde se podía hacer derecho y filosofía y letras, pero no filosofía y letras. Entonces cuando salí, yo me gradué, terminé derecho y me fui a hacer una cosa en lingüística y literatura muy breve en España, una beca que me gané con un libro de poemas. Y cuando volví pues nosotros habíamos creado unos bares en la universidad, habíamos hecho 3 bares en fila que nos habían pagado la universidad y nos habían permitido pues vivir. Pero pues eso cuando yo volví de esa maestría, no maestría, una especialización, como digo, relativamente corta, y estaban medio quebrados los 2 bares que nos quedaban. Entonces ahí fue donde se dio esta disyuntiva. Un amigo de mi madre que tenía una cosa de carbón muy grande que todavía existe por ahí, que es Prodeco, me hizo una oferta muy generosa para ser, qué sé yo, subgerente administrativo de esta cosa de carbón muy grande como abogado de los Andes. Y al mismo tiempo, en el bar nuestro tocaba varios grupos, entre ellos Hora Local, y el bajista de Hora Local era Eduardo Arias, con quien después he trabajado mucho en Semana y en Gato Pardo. Y Eduardo me dijo que estaba trabajando en un periódico, y en esa época había un rumor de que García Márquez iba a sacar un periódico que se llamaba El Otro. Yo le dije, yo eso es lo que yo quiero hacer, y me dijo, no, se llama La Prensa, es un tabloide, se va a aparecer al País. Camine, y yo le presento a Fernando Garavito, que es mi jefe, y así arranqué. En el Prodeco me ofrecían 350,000 pesos y en la prensa 50,000. Y yo me fui a la prensa, obviamente con la ira bíblica de la familia, pero ahí yo seguí lo que yo quería. Yo sentía ahí que si me iba a este puesto administrativo por plata, se iba a morir una parte de mi alma. En lo otro, en cambio, lo otro me producía una gran ilusión, y cualquier cosa que le produzca a uno ilusión, uno la va a hacer bien. Y ahí ocurrió una cosa muy curiosa, y es que, con esto termino esa parte de la anécdota, es que el periódico no había arrancado. El director era Juan Carlos Pastrana, el director de arte era Gustavo Zalamea, que en paz descanse, y bueno, el grupo estaba lleno de gente muy talentosa. Pero unos días antes yo era el editor cultural, y Eduardo Arias era el editor político. Y unos días antes de abrir, Eduardo Arias se mandó un artículo violento contra Julio César Turbay, que volvía de Italia, que se llamaba El regreso del gran Corbatín, Amando Gallo, y a Juan Carlos Pastrana le pareció demasiado. Y entonces se quedó pensando y dijo, oiga Arias, ¿por qué no se pasa usted a cultura y usted, Silva, de cultura pase a política? También la vida tiene unos giros que no dependen de uno, ¿no? Wow. Oye, y pensando precisamente en eso que nos dice que fue una decisión del alma, cuando íbamos a hacer esta entrevista, esta conversación, usted me dijo, pero bueno, ¿y de qué va a hablar así como afín con estas empresas B? Y precisamente me dijo algo como de emprender para ser feliz, ¿cierto? Entonces cuéntenos un poquito esa decisión que tomó desde el alma, y cuando creó Gravitas, ¿cierto? Como esa firma de comunicaciones muy reconocida que luego se convertiría en FD Gravitas, y actualmente es FTI Consulting. ¿Cómo tomaron esa decisión que usted me dijo que fue pensando precisamente en ser felices? Sí, nosotros, yo he tenido pues unos emprendimientos anteriores, pequeños, como le digo, unos bares cuando éramos estudiantes de Derecho. Algo se había hecho ahí, pero en realidad mi único emprendimiento era ser consultor. Pues yo, digamos, cuando salí, yo estuve muy brevemente en la OEA porque me pareció un sitio extraordinariamente aburrido, bien pagado, y tenía una oficina grandota y un carro con chofer, y casi me pegó un tiro y me salí a los 6 meses. Y me fui a hacer consultoría con esta firma de unos amigos, SSK. Y ahí fui muy feliz, pero pues eso no era un emprendimiento, eso era una especie de empleo asociado, porque yo tenía como una participación en los negocios que traía. Recuerdo que alguna vez me encontré con un amigo, Jack Leslie, que después fue chairman de Weber Shandwick, en un avión, y me dijo, ¿cómo le va? Y le dije, muy bien, pues por primera vez estoy ganando algo de dinero. Esto era en 1997, y ya tenía 3 hijos, entonces, bueno, y me dijo, usted es un tonto. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, yo trabajaba con unos tipos que han trabajado con él, los de SSK. Me dijo, dígales que no le paguen toda esa plata y que más bien le den acciones. Usted debería estar
construyendo patrimonio. You should be building equity. Yo no lo hice entonces con ese skate, pero se me quedó grabada esa cosa. Y por ahí en el año 2000 montamos una firma de comunicaciones, una firma de consultoría que fue exitosa, que se llamaba Stratcom, pero ahí tuvimos unas desavenencias con otros socios, y las desavenencias tenían que ver fundamentalmente con cómo pagarle a la gente, que tiene que ver con el tema de las empresas B. Dos de los socios, Ricardo Santamaría y yo, pensábamos que había que, en las empresas de consultoría cuando son exitosas, se mueve, pues pasa, no es dinero de empresas grandes ni de industrias, pero digamos es un oficio bien pagado. Y hay empresas que funcionan como agencias de publicidad, que son una pirámide, entonces gente muy mal pagada abajo, juniors usualmente, y los socios bien pagados y ya. Nosotros decidimos crear una compañía distinta. Perdón, entonces esta compañía estalló en el espacio, porque no, éramos totalmente incompatibles. Nosotros además queríamos construir una compañía para venderla, entonces eso implicaba una cantidad de orden y de rigor contable. Pues cuando llega un gringo a comprar una compañía o un francés, pues eso tiene que ser una coordenada. Eso quiere decir todo el mundo en nómina, eso quiere decir un sistema de bonificación, en fin, una cantidad de cosas. Y cuando montamos la siguiente compañía, nos reunimos 7 personas que habíamos estado en la anterior. Solo 2 éramos socios, los otros eran consultores, y nos sentamos y escribimos en una servilleta cuáles serían los principios de la compañía ideal. Y uno de ellos terminó siendo uno de los estatutos societarios de los fundadores, que fuimos los 4 que usted mencionó, Ricardo Santamaría, Camilo Granado, Juanita Ochoa y yo. Inicialmente fuimos Camilo y yo. Al año trajimos a Juanita, que ha quedado del otro lado del muro de Berlín al romperse la primera compañía, y teníamos una prohibición de sacarla. Y cuando Ricardo Santamaría salió del Espectador, también teníamos un acuerdo con él para que volviera, y volvió. Pero en la primera firma de estatutos, Camilo y yo pusimos una cláusula que era que la compañía evidentemente estaba establecida para prestar servicios, no sé qué, ganar dinero, pero sobre todo estaba establecida para que los socios y sus empleados fueran felices. Que suena a una retórica tonta o poética y vacía, pero la idea era, no hemos sufrido tanto en la empresa anterior, en que todo el mundo reventaba a todo el mundo, o porque llegaban, o porque no llegaban, o porque tomaban vacaciones, o porque no tomaban vacaciones, o porque pagaban, o porque no pagaban, o porque los bonos, o porque... que decidimos hacer una compañía completamente al revés. Sin policía a la hora de llegar a una compañía de consultoría, uno que hace controlando lo que alguien llamaba horas nalga, ¿no? En el escritorio. En fin, hicimos una compañía que realmente, usted le pregunta a cualquiera que pasó, de los muchos que pasaron por Gravitas, y fue una compañía en donde hubo prosperidad compartida con todos los niveles de la compañía, y donde se trabajaba muy duro, pero había un ambiente en general bastante bueno. Ya cuando creció bastante, algún día alguien nos dijo, ¿ustedes creen que el ambiente es mejor de lo que realmente es? Y bueno, puede que sí, cuando las compañías se vuelven más grandes es más difícil que ese ángel inicial que uno ha creado se mantenga. Y cómo, obviamente quizás algunas personas dijeron eso, que tal vez ustedes creían que no se mantenía igual, pero acá que efectivamente estamos entre esa comunidad B, ¿uno cómo hace para mantener ese equilibrio? O sea, ¿qué nos puede decir para buscar que eso que escribieron en ese momento, de ese espíritu inicial, se mantenga? ¿Es posible? ¿No? ¿Qué hay Hombre, que yo creo hacer? que esta crisis del COVID, que lo que ha hecho es revelar todas Ujú, las fracturas que traíamos, ujú, algunas evidentes y otras no tanto, y profundizarlas, ahora van a ser peores. Yo creo que hace más necesario lo que ustedes hacen y en lo que ustedes han trabajado, ese tema de valor compartido. Lo que pasa es que creo que una cosa es escribir una filosofía y otra es compartirla. Es decir, solo cuando uno cree que de verdad los cimientos de una compañía están en esa comunidad de gente que trabaja ahí, unos que se les ocurrió la idea y pusieron el capital, y otros que ponen trabajo, y otros que ponen, en fin, toda esta cosa que hay allí, y de las comunidades que apoyan, y de los clientes, y que eso es lo que lo hace sostenible, esos cimientos fuertes. Entonces
entonces es posible hacer esto. Y eso no tiene que ver con una cosa ideológica, creo yo. Esto no es ni el nuevo socialismo, ni es quizá una versión más sofisticada e inteligente del capitalismo. Pero que sigue premiando la innovación, sigue premiando el capital, sigue premiando las ideas grandes, sigue premiando, ¿no?, al emprendedor del startup. Ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es entender que los negocios sostenibles no son minas de carbón. Usted ahorita ya pues mencionó efectivamente lo de COVID, que es la coyuntura actual. Yo me acuerdo que antecitos de que empezara esto nos reunimos muy poco antes y creo que usted llegó de Washington o que había estado reunido con una gente en Washington y me dijo como tal cual, winter is coming. O sea, ya se acerca una época muy, muy pesada, dura. ¿Cómo ve la coyuntura actual precisamente hablando precisamente de este manejo de muchas circunstancias duras, crisis, etcétera? ¿Cómo lo ve? Pues es la prueba más grande que nuestra generación, la anterior y la siguiente bueno, ojalá que sea la más dura de la siguiente y no una de las duras que les toquen. La prueba más dura de nuestra generación, sin duda, es una prueba muy grande, muy, muy dura. Claro, si cuando uno lee el libro de Zweig del mundo de ayer, en donde él dice que él nació en un imperio y él nació en la capital, en una de las dos capitales del imperio, en Viena, y que él no necesitaba pasaporte para moverse de un lado para otro del imperio, ni en Europa. Y pocos años después, él no tenía país, él era un perseguido por su religión, se necesitaba pasaporte para ir de cualquier lugar a cualquier lugar y habían pasado 2 guerras mundiales. Esos son problemas gigantescos, ¿no? Este problema es un problema gigantesco, terrible, y que es particularmente difícil para la gente más pobre. Porque alguien decía, una señora Gupta de Oxford decía, las cuarentenas son lujos de las clases medias, ¿no? Aquí estamos poniendo a una gente que necesita el día a día para vivir y para comer en cuarentena. Pero en fin, estas son discusiones que no tenemos cómo resolver porque no sabemos lo suficiente. Entonces yo no quisiera estar en los pies, en los zapatos de los tomadores de decisiones con estos dilemas entre salud y economía. Lo que sí creo es que pues es una crisis que nos pone a todos a prueba, frena la economía de una manera radical. De esta crisis vamos a salir, con o sin vacuna vamos a salir, y la gente, y en la medida que los picos caen, como cayó Canadá, Nueva York, o se mantienen así en un plató durante un tiempo y vuelven y caen, las economías van a volver a arrancar y los emprendimientos van a volver a ser los emprendimientos. Y los negocios que se quiebren es un infortunio terrible, pero van a llegar otros negocios y va a llegar innovación. Hay un artículo lindísimo en el New Yorker hace 2 o 3 semanas de una experta italiana en pandemias que habla de lo que sucedió después de la peste negra de 1347 en Italia y en Europa. ¿No? Toda esta cosa de la apertura mental que dio lugar al Renacimiento. Entonces, cosas buenas pueden salir de aquí. Si mucha gente ha hablado de que esto, en la medida en que pone en evidencia todas las inequidades y desigualdades del sistema, quizá entonces nos pongamos a arreglarlas. Pone en evidencia todos los problemas del cambio climático, quizá nos pongamos más serios en arreglarlo. Hay elecciones que indicarían que esto podría empezar a pasar, las elecciones francesas regionales, en donde los verdes ganaron muchísimo campo. Yo diría, bueno, el tema del medio ambiente está calando mucho más. En fin, van a cambiar muchas cosas. Una de ellas, creo yo, es que va a ser esto en lo que ustedes trabajan en BCom y en B Corps, lo va a ser imperativo. Uno mira los medios gringos, en los medios gringos hay una discusión sobre la moralidad de ser billonario, sobre las fracturas de la inequidad en los Estados Unidos. En fin, la conversación de Biden con Obama ayer o antes de ayer en Instagram es exactamente sobre eso.
lo que ustedes hacen es hoy más imperativo que nunca. Eso no quiere decir que vamos a salir de esta y los malos capitalistas o los malos socialistas o los autoritarios o los no van a estar ahí. Es más, van a estar con mayor fuerza porque se va a radicalizar la política. Y el centro va a tener un reto muy grande de explicar su propuesta de valor a los electores, porque los radicales de izquierda y derecha tienen una propuesta sangrienta y radical que se explica muy fácil. Pero sí creo que va a haber una gente que va a traer ideas de cambio para mejorar esta sociedad. Y eso precisamente, de nuevo, estando acá, esos empresarios B y afines, empresarios con propósito, ¿qué consejo nos puede dar precisamente en ese ámbito de cómo comunicamos desde nuestras empresas, cómo manejamos esta crisis? ¿Qué consejos, pensando en eso que nos acaba de decir, nos puede decir como algunos tips en ese sentido? Ayer conversaba con un gerente de una compañía, de una de esas compañías de sectores que no se van a resolver pronto, que van a durar un tiempo largo fregados. Y uno de los temas que hablábamos es la importancia de hablar con su comunidad laboral. Y puede que ya no sean sus empleados y puede que no lo sean durante mucho tiempo, pero dedíquele tiempo, una vez al mes, a reunir a la gente en una conversación como esta y hablar. Y háblele del sector, y háblele, está bien, todo el mundo sabe que el próximo mes no va a haber trabajo en, qué sé yo, en el sector de restaurantes o hoteles, en fin. Pero la gente quiere oír cómo salimos de esta. Es como lo que le pide uno a un presidente. A un presidente uno le pide, dígame qué está pasando, dígame cómo lo estamos manejando, pero además dígame qué va a pasar, cuándo vamos a llegar a puerto y cómo llegamos a puerto, a un buen puerto, ¿no? Deme la visión. No solo me dé el modus operandi de la plomería, del arreglo sanitario de ahorita, sino deme la visión. Entonces, a mí me parece que hay todo un tema de no sufrir solo, sino acompañar el sufrimiento de la colectividad, digamos, de la compañía. Creo que todo el mundo ha puesto ese tema de todos ponen, me parece muy valioso y me parece que la gente más rica de este país ha hecho un esfuerzo y lo debe seguir haciendo. Y porque estos son países que de todas maneras tienen unos recursos muy, muy limitados. Entonces, todos ponen, digamos, todos vamos a salir un poco más fregados de esta, sin duda. Toda esta economía mundial se va a achicar, la economía colombiana está achicando a grandes velocidades. Si esas cifras que nos dieron el otro día son ciertas, vamos a pasar de 2.5 pobres de cada 10 a 5 o 6 pobres de cada 10. Eso es una cosa conmovedora, profundamente conmovedora y terrible. Y eso simplemente nos hace a todos pensar en una cosa que hay que poner, ¿no? Todo el mundo tiene que poner y como empresarios nos toca, el que tiene empresa, poner un poco, digamos, en la medida de lo posible. Hay empresas que no lo pueden hacer, pero hay otras empresas que han mantenido empleados, que han conservado nómina a pesar de todo. Y que se han vuelto ingeniosos. Ser empresario, pues todo el que tiene una empresa, todo el que, este bárbaro que salió de la cárcel por los bonos basura, Mike Milken, apenas salió de la cárcel en una conferencia en Anápolis, una señora le preguntó que si la codicia y la ambición eran esenciales para hacer dinero. Y el tipo le dijo, only ideas make money. Todo emprendedor, todo empresario es un creador de ideas. Puede coger una empresa que hace esto, a que haga esto. En fin, esto reta la imaginación de todo el mundo y reta la generosidad de todo el mundo. Entonces, lo importante y que nos está diciendo es, independiente de cómo estén, digamos, los empresarios con sus, digamos, sus grupos, sus colaboradores, etcétera, mantener una conversación viva en este momento y trazar una visión, mostrarles esa visión de, bueno, hay retos, hay temas complejos en este momento, pero mostrarles esa visión. Sí, yo no le he echado mucha cabeza, pero digamos,
creo que uno es esta idea de que una empresa es una comunidad, es una especie de familia. Y aunque no estemos juntos en este momento por esta razón tan terrible que hoy todo el mundo la entiende, eso no quiere decir que la familia desaparezca súbitamente. Eso quiere decir que el que está desempleado puede que necesite más que nunca una buena conversación, aunque ya no le puedan pagar un peso. Pero yo veo todos estos negocios que uno ve por la calle, que son pequeñísimos restaurantes. Hay uno en particular aquí cerca, que abrió una semana antes de la pandemia y después le tocó cerrar. Y durante 2 meses estuvieron cerrados. Y después abrieron con el único objeto, es una especie de panadería, mercadito, restaurante que no puede abrir como restaurante. Pusieron una mesita y venden croissants, y venden frutas, y venden cosas. Y el único propósito del dueño, yo no sé quién es el dueño, pero ese dueño sabe que no va a hacer un peso con eso. Pero tiene 4 empleados ahí sentados. El bottom line, pues el bottom line en este momento, ¿cuál bottom line? ¿No? Digamos que uno tiene que aprender a mirar a mirar el Excel distinto, ¿no? Uno siempre ve el EBITDA en una fuente más grande y la utilidad neta en una fuente más grande. Quizá hay que empezar a mirar el Excel distinto. Entonces, de hecho, es una oportunidad, digamos que en este movimiento B, lo que lidera Sistema B, toda esta parte, siempre se ha hablado de triple impacto y recientemente se empezó a hablar también como de otro ámbito más, por llamarlo de alguna manera, también como el cuarto impacto, que es un tema también espiritual o de otro nivel de relaciones con las personas. ¿Usted cree que es precisamente una buena oportunidad para nosotros y toda esta comunidad B, Sistema B, liderar una conversación desde ese lugar? Yo creo que sí. En estos días, en una de estas cosas de Zoom con algún cliente, alguien dijo, es que liderazgo no es solo jalar, liderazgo es sacar, ser capaz de sacar, de invitar al otro que saque lo mejor de sí mismo, que me parece una gran definición de liderazgo, invitar al otro a que saque lo mejor de sí mismo. Es decir, un líder que lo invita a uno todo el tiempo, lo reta, lo empuja, lo apoya a que uno sea mejor, a que uno todos los días diga, oiga, yo sí puedo, de pronto sí tengo más motor de lo que pensaba, ¿no? Okay. Eso se puede hacer y esas no son cosas, yo no sé, yo cuando ve uno a Arturo Calle echando sus cuentos, uno dice, pues el hombre es un empresario, es un gran empresario, ¿no? Tuvo una gran idea, la sacó adelante, la empujó, construyó este gigante, ¿no es cierto? O sea, es un gran empresario. Pero ¿qué es lo que lo hace extraordinario? Lo que lo hace extraordinario es que es un gran líder, es un tipo que habla con sencillez, es un tipo que sus empleados no sienten que el señor es de otra familia o está por encima de ellos, o no, él es otro y venga, le hacemos como podamos. No tiene esta cosa que yo creo que el B Corp hace también, es que rompe esta cosa vertical de nuestro sistema paternalista y jerárquico, ¿no? Que yo creo que también es importante. La gente quiere también poder como hablar de igual a igual. En fin, en esta crisis nadie tiene ninguna... En crisis en donde uno no tiene respuestas, entonces por lo menos la conversada ayuda, ¿no? Ok, y ahí pensando en ese ámbito de liderazgo, obviamente usted en todo su quehacer ha conocido, ha trabajado con muchos líderes empresariales, políticos, sociales, de muchas, digamos, de muchos campos, eh, a cuál tiene como referente, digamos, que efectivamente haya admirado y que sea un referente para usted, que me genera mucha curiosidad de quien nos pueda contar y por qué, con los que haya trabajado. Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Difícil de responder. Le respondo una muy reciente. Yo tengo un cliente de Estados Unidos, hemos hablado de eso, que es un filántropo importante, es un tipo que ha hecho mucho dinero en finca raíz, en finanzas y en deporte, en fútbol americano. Y cuando arrancó la crisis, un día convocó a una llamada colectiva, incluyendo 2 consultores que le ayudamos, uno gringo y yo, y una llamada colectiva, pues él está en sectores que todos sufrieron
violentamente con esta crisis. Y yo llamé al consultor gringo con el que yo trabajo y le dije, yo creo que este tipo va a cerrar todas las operaciones. Y el tipo hizo un town hall meeting para decirle a todo el mundo que ahora más que nunca los objetivos que se ha propuesto en cada uno de sus frentes de trabajo, incluyendo el que trabajamos nosotros, que es el de comunicaciones filantrópicas, ahora más que nunca se iba a trabajar con pasión en el tema. Que precisamente porque hay una crisis hay que trabajar, o sea, eso requiere una gran fuerza. Este señor, yo no sé cuántos millones de dólares perdió entre marzo y hoy, y todas las semanas hay reuniones en donde este tipo tiene clarísimo el objetivo, mantiene su fuerza laboral, mantiene la esperanza, mantiene claro, los objetivos. Por ejemplo, había una cosa que íbamos a hacer en julio, ya no lo podemos hacer en julio, entonces en agosto, entonces en septiembre, entonces en octubre, pero nunca dice, no la hagamos, venga, hablemos en enero del próximo año a ver qué hacemos. No, ok, septiembre, listo, ¿cuál fecha? 15 de septiembre, listo, todos vamos a trabajar para allá. ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? Es una máquina de eso. Entonces, en Colombia hay una cantidad de gente que es admirable. Los creadores de Crepes y Waffles son particularmente, ellos eran vecinos nuestros cuando nosotros tuvimos el primer bar, Lalo y su esposa, y ellos han hecho una empresa que tiene ángel, tiene un cuento profundamente humano. No sé, hay otros líderes como Nicanor, del sindicato antioqueño en su momento, que también tenía un sentido de cultura, un sentido de humanidad y un sentido de colectividad. No era un empresario para el cual su pequeña islita era suficiente, sino que también estaba involucrado en los temas del país. Entonces, me parece que esos tipos que son capaces de mezclar, ¿no? Mezclar un factor humano muy potente que les quita toda arrogancia, y entonces ganan altura, porque a pesar de ser inmensamente poderosos, son cero arrogantes, no tienen ninguna arrogancia, que a su vez son capaces de tener empresas socialmente responsables, que hacen las cosas como tocan, y por último, que tienen algo de sentido de país. Eso me parece que son tres cosas que no siempre se encuentran. Usted lo sabe, eso no es siempre. Chévere, chévere. Digamos que ahorita hablando de conversaciones, a todos los que estamos acá, chévere si ponen vista de galería, porque es bonito ver a todas las caras, y si pueden prender sus cámaras, es muy bacano ver las caras de todos los que estamos acá. No prendan los micrófonos, porfa, solo la cámara. Y es chévere ver la vista de galería de las personas que estamos acá. Ahí veo a Camilo Ramírez, el director del Sistema B, a Melissa Muró, Gustavo Nieto, con quien estamos haciendo un proyecto muy bonito, Andrés Aljure, bueno, Eduardo Abella. Es muy chévere poner las cámaras y vernos las caras en esta conversación, entonces qué bacano. Mi amigo el gran Arturo Infante. María Emilia Correa, bienvenidos. Bueno, y bienvenidos todos los que están acá en este momento, porque sí, es súper bonito vernos las caras y tener este espacio para conversar. Y entonces lo chévere es que podemos, si hay, intercalar entrevista de quien está hablando con nuestro invitado especial Miguel y la vista de galería. Ahí, ahorita que hablaba digamos, de estos temas, Miguel, y del liderazgo, eh, obviamente también hay un tema de frustración grande por, digamos, esa panadería que nos contó, o ese local, ese negocio que abrió y que al día siguiente pasó esto. Digamos, quisiera hablar también, usted asesora empresas en manejo de crisis. Usted obviamente ha tenido que vivir momentos de crisis a nivel profesional, personal, por supuesto. Eh, no sé si nos quiera contar en algún momento, digamos, en sus empresas, en los emprendimientos, en proyectos. Yo sé que en algún momento, obviamente, usted lideró, independiente del tema político que tengamos acá todos, algunas iniciativas que no resultaron, obviamente, en algunos momentos otras que resultaron muy bien. Si nos cuenta de ambas, pero empezando por aquellas de frustración y cómo maneja esos momentos en donde pues hay muchos recursos humanos, financieros, tiempo, energía, gente,
y cómo se maneja esa frustración. Pues esto, no estoy diciendo nada nuevo, pero donde más aprende uno en estas cosas es cuando falla. Nosotros tuvimos un emprendimiento muy, muy bonito que fue Gato Pardo, que fue esta revista latinoamericana maravillosa de periodismo narrativo, que lanzamos adentro de Semana, cuando yo me fui para Semana en el año 99. Y después cuando me salí de Semana, porque el año fue un año de recesión, terminamos consiguiendo unos socios para que compraran la parte de Semana y no al revés, que era lo lógico, es que Gato Pardo se quedara en Semana. Pero Gato Pardo siguió 6 años más, y en el mismo piso en donde estaba Gravitas, estaba Gato Pardo. Yo era el único socio de Gato Pardo, los demás éramos socios de Gravitas. Gravitas producía el dinero que se comía Gato Pardo, hasta que tocó empezar a pedir prestado para que comiera más dinero Gato Pardo. Gato Pardo era un proyecto que mandábamos revistas a Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, México, Miami, y vendíamos publicidad panregional y local. Era un camello logístico. Vendíamos $3 millones con 11 revistas al año, que era una cosa impresionante, pero gastábamos $3.2 millones o $3.3 millones. Y entonces, pues eso era yo tenía el 40% de la compañía, y eso era un mundo de plata. Cuando eso terminó en manos de los mexicanos en el año 2006, esa usurpación que lo fue una liberación, porque claro, ahí habíamos perdido, yo en ese momento mi patrimonio era negativo y tenía una deuda con Bancolombia importante. Entonces, pero aprendí una cantidad. Si usted me vuelve y me echa para atrás y me dice, venga, arranca Gato Pardo, no arranca Gato Pardo, hombre, aprendí todo lo que iba a aprender en las crisis. Las crisis que le pasan a mis clientes los ponen a prueba en serio. Imagínense, no es cliente mío, ni lo conozco, pero este presidente nuestro que llega a la presidencia de Colombia, de pronto trájete, le cae el coronavirus, ¿no? Qué sé yo, Santos le tocó el invierno más grande de la historia a los primeros 3 meses. A todos los presidentes los ponen a prueba, y a los presidentes de las empresas también. Todo el tema de manejo de crisis, en el fondo, es una pregunta sobre debida diligencia. Por eso es tan importante anticipar crisis y imaginarlas. Un expresidente de Johnson Johnson decía, te da una teoría que es la teoría de los trailer parks, ¿no? Estos parques de carrocasas, que por la cantidad de metal que hay en estos barrios, los tornados y las tormentas eléctricas se concentran ahí. Entonces el tipo decía, usted tiene que buscar los trailer parks de su empresa. Y eso es un ejercicio muy fácil, eso es un ejercicio en el cual uno pone 3 o 4 personas bien paranoicas y bien catastróficas a pensar que puede salir mal, y van a encontrar 20 cosas que pueden salir mal, de las cuales 5 tienen impacto reputacional. Y entonces ahí uno puede empezar a construir cosas para contestar la primera pregunta, que es, ¿qué fue lo que usted hizo para evitar que esto ocurriera? Eso no lo puede uno no se lo inventa ese día. Eso tiene que estar construido antes, esa debida diligencia. Después, ¿qué está haciendo para resolver? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame qué pasó, o si no sabe, dígame que no sabe. No me diga mentiras. ¿Qué está haciendo para resolverlo? ¿Y cómo va a volver a su oficio otra vez? Ese es el manejo de crisis. Pero la gente todo el mundo reacciona de manera muy distinta a las crisis. Hay gente que los peores de todos son los que no reconocen que hay una crisis. Y en esto, pues, sin ofender y sin decir nombres, pero hay sectores empresariales que siempre sobreestiman su poder sobre el regulador, y en ese sentido subestiman las crisis. Y hoy en día, con las redes sociales y con esta digamos, capacidad que tiene la sociedad civil de fiscalizar, uno se equivoca muy grande cuando se hace loco con una crisis, porque la crisis le va a topear en todo caso, ¿no? Ahí, en este momento, invitaría, precisamente hablando de comunicaciones o crisis o alguna otra pregunta que tengan, que las empiecen a hacer por el chat.
Y mientras aprovecho y le pregunto a Miguel, obviamente, de sus pasiones. Obviamente, de navegar y literatura. Entonces, sí, cuéntenos usted cómo empezó a navegar, eh, por qué le dio por ahí y qué ha vivido en ese mundo, pero también como de lo que ha aprendido de navegar. Y Hombre, mientras yo tanto, aprendí a vayan poniendo... navegar, yo aprendí a navegar prácticamente mayor, viejo, en el 2006, en el 2006, un par de clientes alguna vez nos invitaron en Cartagena, un cliente español de Unión Fenosa, José María Bustillo, nos invitó a un paseo, en una tarde nomás, un paseo, alquilado un barco a Boca Chica y volver, y yo le decía a Liliana, mi esposa, caramba, esto es un sueño. Y me soltaron el timón y entonces me enseñaron más o menos cómo eran las velas. Entonces uno siente que el barco empieza a escorar y eso es una sensación increíble. Y eh, mi esposa había sido toda la vida windsurfista. Entonces, Ujú, en el año 2006 le dije, empecemos a hacer algo que podamos hacer juntos, para cuando estos chinos se vayan de la casa, ujú. tengamos un cuento para hacer juntos. Y hemos construido dos. Uno es el Camino de Santiago, que lo hemos hecho 4 veces, 300 kilómetros cada vez, y esa caminada es maravillosa. Y lo otro es navegar. Entonces aprendimos aquí en Tominé con Pacho Castillo, y si uno no se divorcia aprendiendo a navegar, no se va a divorciar porque son tantos los errores que uno comete y la furia que le da a uno con el otro. Y finalmente nos hemos vuelto buenos navegantes. Tenemos un velero aquí en Tominé y un velerito en Cartagena que se navega solo, pues no es un velero altamente sofisticado. Ujú, Y uno aprende muchas cosas en la vela, pero la más importante es que uno aprende, entre otras, un graffiti que leímos en el primer camino de Santiago que hicimos, de una especie como de hippie catalán que está entre Hospital de Órbigo y Astorga, como una especie de desierto, y él regala frutas y agua a cambio de que uno le deje algo. Y ujú, tiene un carrito que tiene una frase que dice, la, la esencia de la existencia es la presencia, ujú, que me parece de una sencillez. La vela, la ujú. navegación, uno en la navegación no puede estar chateando, en la navegación uno tiene que estar ahí, Claro, porque si usted no está ahí, el velero le traslucha. Y si no está ahí, usted no se fija en la profundidad y se encalla. Y si usted no está ahí, pierde velocidad. En fin, hay mil cosas que le pueden pasar si no está ahí. Y es claro. una meditación. Chévere. Bueno, y ahorita que hablamos, obviamente, eso que ese aprendizaje o la enseñanza de navegar, eh, ahorita nos hablaba del Camino de Santiago. Hablando de triple impacto, lo que le decía ahorita, están el triple impacto, obviamente, social, ambiental, financiero, y se ha empezado a hablar un poco más de este espiritual, ¿cierto? Como también empresas que tienen como, obviamente, como un liderazgo diferente, lo que hablamos de las conversaciones, un tema muy humano, ¿cierto? Eh, el Camino de Santiago, ¿cómo le ha servido a usted, digamos, para su liderazgo propio y con sus equipos y en la vida, con todo? Pues el Camino de Santiago fue, no llegamos allá por una cosa religiosa, que no lo somos, Mm. a pesar de infructuosos 12 años de benedictino, eh, pero sí por una cosa, digamos, una búsqueda quizá espiritual, no, espiritual. En el 2013, cuando yo me salí de FTI y decidí cambiar como de vida, 51 años, ya está bueno, yo no va a estar, digamos, esto, yo no puedo manejar este número de clientes porque lo estoy haciendo todo mal. Y voy a hacer una consultoría de pocos clientes. Y me salí y ahí me fui a la Universidad de Chicago un tiempo corto, después de ese semestre, y antes de eso decidí hacer el Camino de Santiago. Y había una razón literaria, era un libro de Nottebohm sobre el desvío a Santiago y unas lecturas por ahí sueltas, y un amigo que nos había contado que había estado, entonces lo hicimos. El primer día, el primer día salimos de León, 300 kilómetros hasta Santiago de Compostela, y yo recuerdo que en el hotel había un té de hierbas calmantes, que decía calm. Y yo dije, me voy a llevar varios de estos, pero me van a enloquecer caminando Ujú, entre caminos en la mitad de la nada, un tipo urbano que nunca ha hecho eso.
esto va a ser, a mí no me preocupaba el tema físico, a pesar de mi mal estado físico entonces, me preocupaba la cabeza. Ujú. Y lo cierto es que el primer día fue duro y el segundo también, pero después entonces empieza uno a encontrar varias cosas. La primera es que empieza uno a estar ahí. Y esa es una de las cosas más difíciles. Cualquiera que medite lo sabe. Y cualquiera que no medite también lo sabe, pero por otras razones. Estar ahí es muy difícil. Estar aquí, conversando con usted, es muy difícil. Ujú. Es difícil estar ahí. Uno está ahí, está haciendo otra vaina, está en otra cosa y tal. Estar con los otros, estar con los hijos, es una prueba. Entonces uno, el tercer o cuarto día empieza a estar ahí y empieza a ver cosas que uno nunca se imaginó que iba a ver. ¿No? Una mata de romero en el camino y uno agarra un pedazo de romero para olerlo. Cosas que, bueno. Y la otra cosa que pasa es que uno lleva unas cosas, uno puede cargar el equipaje o alguien, o Correos de España le lleva a uno la maletica de uno tal a otro tal, que es lo que hicimos nosotros para no cargar el peso y entonces uno lleva simplemente agua y algo de comida. Pero entonces en esa maletica que uno lleva, es una maletica pequeña, uno lleva pues que 2, 3 pantalones de esos de caminar y unas bermudas y 4 camisetas y en fin, ¿no? Medias, vainas, unos tenis. Usted se da cuenta a los 6 días un poco lo que nos damos cuenta en esta pandemia y en esta cuarentena, que uno necesita poquísimo para ser feliz. Y eso es un hallazgo que, claro, uno lo lee en todas partes, eso no, cualquier libro se lo dice, Ujú. pero apréndalo, véalo en la realidad. O sea, ese camino a los 10 días uno está eufórico de la dicha. Y si usted trata de gastar plata, no puede, porque ahí no hay dónde. Pues usted se toma una cerveza en un pueblito y entra Ujú. a un restaurante al lado de una iglesia medieval y el menú del peregrino le vale 7 euros. Ujú. Es realmente extraordinario ese aprendizaje y el otro aprendizaje ya tiene que ver con un esfuerzo personal, porque no es cualquier cosa. Ujú. Eso es Bogotá, Medellín a pie, 300 kilómetros. Hay gente que lo hace completo, el camino francés, que son 850 kilómetros. Esa es una prueba que yo quiero hacer cuando sea grande. Bueno, ¿y cuándo lleva 4 veces yendo al Camino He de hecho Santiago? dos veces el trayecto León-Santiago, pero en diferentes épocas. Una vez el trayecto Roncesvalles a Burgos, que es la primera fase, Ujú. sin la pasada de los Pirineos. Y otra vez, y esa vez la hicimos con nuestro hijo menor, el camino portugués, que es de Oporto hasta Santiago. Ok, Eso es wow, una absoluta maravilla. wow. Y lo otro es la literatura. Digamos, hay un dicho que dicen varias personas que eh, leaders are readers, ¿cierto? Como los líderes son lectores. ¿A usted Sí, cómo ha influenciado la literatura en su vida y en su ámbito personal y mucho, profesional? mucho, mucho. Para mí hay dos, digamos, hilos conductores de mi vida. Uno ha sido la búsqueda de la libertad, de la libertad, de no tener jefe, una obsesión con la libertad un poco enfermiza, y la otra, el tema de poder leer y poder escribir. Eso para mí es fundamental. Y esta época posterior al 2013, volví a leer como leía en la universidad. Entonces, Ujú. leo en un libro de Nottebohm que el libro más importante que él tiene en Menorca se llama La Trilogía de Transilvania. Y compro la Trilogía de Transilvania, estos 3 monstruos que hay aquí, y me los empaco, son 1500 páginas, y eso es una cosa, un placer que yo no sentía desde la universidad, aunque todo el tiempo he leído. Pero claro, cuando uno tiene trabajo tan intenso, pues uno lee mucho menos, lee en los aviones, lee, ¿qué son los aviones? Total. Sí. Bueno, acá hay 3 preguntas y ya digamos que hacemos estas, Miguel, y cerramos. Gracias por en verdad de nuevo por su tiempo, pero entonces Con mucho gusto, muy divertido. tomemos estas 3 preguntas de Miguel, Caro, María Emilia Correa y Eduardo Abella. Entonces pregunta Miguel Caro, ¿qué opinas del futuro de los medios de comunicación en términos de que ahora toda persona que tiene un dispositivo tiene voz, pero hay ocasiones en donde ese efecto se presta para transmitir odio, noticias falsas
bromas pesadas, etcétera. Un ejemplo, fake news en redes sociales. Entonces, ese futuro de medios de Sí. comunicación. Pues son como dos lados del mismo problema. Los medios, yo creo, son cada vez más importantes, porque la curación de los contenidos es cada vez más necesaria. Eso no quiere decir que todo el mundo lo piense así, pero si miramos el coronavirus, sobre el cual vamos aprendiendo como colectividad todos los días y desaprendiendo y aprendiendo, hay sitios donde uno lee cosas mejores que otras y como lectores nos hemos vuelto somos más cuidadosos con un tema como el coronavirus, porque está la vida en juego, de qué es lo que consumimos de contenidos que en una campaña política, en donde consumimos cualquier cosa. Pero eso no quiere decir que la gente esté ahí. La gente, cuando en encuestas que yo he visto, la gente dice, yo ya no le creo a los medios tienen intereses, o comerciales o políticos, yo le creo a mis semejantes. Entonces le creo a mis amigos por Facebook, a mis amigos por WhatsApp. Y eso dije, lo que ha dicho, pues, intelectuales importantes, una conversación que tuvo Juan Gabriel Vázquez, lo decía y lo ha repetido, es que eso exige que nosotros seamos los curadores del contenido. Difícil, ¿no? Difícil porque, por ejemplo, en campañas políticas son grandes masas y es difícil la curación de contenido, pero fíjese, ahora alguien, no me acuerdo quién, le recomendó a Biden que si hacía un debate con Trump, le exigiera tener al final 10 minutos de fact checkers. Okay. Porque si le acepta un debate sin fact checkers, Trump va a mentir todo el debate y entonces va a ganar la mentira, digamos. Y fíjese que esos son sistemas de compensación. La silla vacía tiene un sistema de compensación, los medios empiezan a tenerlo. El problema de los medios es el modelo económico que traían, que es un modelo que pues, es tan difícil de sostener. Pero pues eso es como todo. La gente dice que se mueren los libros siguen ahí. Los medios son indispensables porque los medios recogen talento, le exigen seriedad, le exigen profesionalismo y curan contenido. Y con Perfecto. otro acuerdo con el lector. Total, muy bien. Y acá otra pregunta de María Emilia Correa, que es, bueno, mil gracias por compartir hoy con nosotros. ¿Podría comentar sobre los nuevos liderazgos de mujeres como Jacinda Ardern y Alexandra Ocasio-Cortez? Le estaba preguntando, yo tengo el récord mundial de haber perdido con mujeres que querían ser presidentes. Con su teoría política, alguna vez me llamaron de la campaña de Bachelet para preguntarme qué no había que hacer. Entonces, yo hice un par de campañas con Noemí y una campaña con Lourdes Flores en Perú. Y es muy difícil hacer campañas con mujeres candidatos porque el sistema es un sistema muy machista. Y es un sistema, los medios cubren aún a pesar de ellos, cubren las campañas con un sesgo terriblemente machista. Yo creo que esta crisis, y esto espero no estar diciendo una tontería, la creo de verdad. Creo que el sistema que entró en crisis es un sistema patriarcal y un sistema machista y un sistema masculino. Y eso, en esencia, es una gran parte de la crisis que estamos viviendo. Y ese lado, esa mirada femenina, que es una mirada mucho menos preocupada por el poder, mucho menos preocupada por la dominación, mucho más preocupada por la conservación, es una mirada que, independientemente de si viene de una mujer o viene de un hombre, la mirada es ahora una manera de resolver estos problemas que tenemos. Lo que veo es un sacudón de las mujeres fantástico, y las mujeres en este momento se están sacudiendo de este sistema de mil maneras, y el Ocasio-Cortez ayer fue increíble. El discurso que hizo es realmente valiente, ¿no? He called me a fucking bitch, dice en un momento dado, con todas las letras a la cámara. Eso está bien. Y digamos que la otra cosa que diría ahí es que
que a veces uno encuentra en el liderazgo o en líderes, en mujeres líderes, características del liderazgo masculino. Y yo entiendo por qué es eso. En las campañas cuando una mujer es sensible, entonces dicen que es débil, y cuando es fuerte, entonces dicen que es histérica. Y la mitad de la campaña es sobre cómo se viste y cómo se peina, que es una cosa que nunca harían con un candidato hombre. Es una cosa, entonces los obstáculos que tienen que superar para triunfar son tan grandes que a veces la mejor manera de superarlo es pareciéndose al otro. Pero sí creo que esas circunstancias, esas características del liderazgo femenino ahora son clave. Buenísimo. Pues de hecho sí, le hemos hablado mucho, de hecho con Alejandra Torres, que está acá, que lidera Musas, de cómo este mundo B es efectivamente más femenino. O sea, la tendencia, digamos, el impulso que hay que darle a estas nuevas, nueva forma de liderazgo y de empresas es un liderazgo femenino. Las empresas B son equilibradas en ese ámbito masculino y femenino. Entonces yo creo que es buenísimo lo que está ocurriendo ahorita y que lo vea, digamos, usted, Miguel, y que lo traiga, me parece buenísimo porque efectivamente hemos tenido la conversación sobre la mesa en términos del movimiento B y es súper relevante. Yo tengo un bias, y es que yo tengo 5 hermanas, una murió, y en un momento en mi casa, digamos, hasta los 2 perros eran perras. O sea, era el mundo de lo femenino completo. Entonces, para mí el mundo de lo femenino es muy atractivo y entiendo su valor. Total, sí, de acuerdo. Yo también crecí en un matriarcado y sé muy Qué bien el maravilla. valor. Sí, sí, Total. así es. Perfecto. Bueno, aquí la última pregunta de Eduardo Bella nos dice lo siguiente: en manejo de crisis, ¿cómo transmitir los líderes la importancia de la humildad, de la humanidad, de su rol como personas? Generalmente la gestión de la crisis se enfoca en otros temas, en la marca, en la operación, en el ruido y no en la persona. ¿Cómo incluir eso en el proceso de preparación? ¿Qué experiencia al respecto nos puede contar? Mm. Es una buenísima pregunta y permite abrir como todo otro camino sobre el tema de las crisis. Y es que una crisis pone a prueba a un líder político o empresarial, y lo pone a prueba de verdad. Y el tono con el que maneja la crisis es importantísimo. Mucha gente cree que las crisis, que la manera de manejar una crisis es por el camino de mostrar fuerza, ¿no es cierto? Es decir, usted no titubea, usted es el comandante del submarino, usted no titubea con una cosa como muy militar. Y resulta que ese liderazgo es un liderazgo que la gente ya intuye o sabe que no es real, que esa fortaleza lo que esconde es una cantidad de inseguridades y que está compensando cosas. El líder es capaz de preguntar, el líder es capaz de dudar, el líder es capaz de recoger a los otros y de decir, venga, esto sí, esto cómo lo están viendo. Eso no le quita liderazgo, ni le quita manejo, ni le quita potencia en la crisis. Eh, muchas de las crisis, pues qué sé yo, Bush con Katrina, en fin, todas estas crisis en donde hay grandes desastres, en donde los presidentes se demoran un par de días en llegar, son crisis en donde el problema no es el manejo de la crisis, porque pues Katrina se demoraron 1 año, 2 años en resolver el problema de la ciudad y de las esclusas y de las aguas y de los pobres y de la reconstrucción de las viviendas. Ese no es el problema ahí. El problema es demuéstreme que le importa. Y si usted se queda en Washington 3 días, usted no me está demostrando que le importa. Yo creo que entre otras cosas, uno de los problemas de una crisis como esta, el coronavirus, es que es cómo mostrar un liderazgo sensible y cercano a la gente por Zoom. Porque es que entonces eso no funciona tan bien, eso es muy difícil. Entonces eso requiere de tomar riesgos y pues tomar riesgos quiere decir también tomar riesgos con un virus que está, en fin, habría unas preguntas que hacerse sobre eso y sobre
Pero yo sí creo que para volver, esa pregunta nos vuelve y nos lleva a la anterior, fíjense. Un liderazgo con una lectura femenina es un liderazgo que entiende que la sensibilidad no se opone a la fuerza, que la sensibilidad es parte de la fuerza, ¿no? La sensibilidad le da a uno potencia, le da capacidad de leer, de ser empático, ¿no? Y la ausencia de sensibilidad lo que hace es que le quita todas las antenas o revela que no las tiene. Chévere, chévere. Y gracias, Eduardo, por esa pregunta. Y también a María Emilia y a Miguel Caro por esas buenas preguntas. Bueno, Miguel, yo siempre como cierro estas conversaciones pidiéndole al invitado que nos deje una tarea para, para todos los que estamos acá, ya sea a nivel, pues, eh, obviamente, a nivel de su área de experticia o a nivel personal, como algo que nos recomiende para hacer, para pensar, para leer, para alguna, alguna tarea que nos deje. ¿Qué se le ocurre? ¿Sabe qué pensaba? Yo pensaba en estos días que no sé por qué en una de estas conversaciones, que alguien decía, estoy molido, me siento molido. Decía, bueno, es que primero, pues la cuarentena es larga, nos encerraron quizá muy temprano, no sé. Y todos los días hay un nivel de estrés que no conocíamos. Ninguno de nosotros conocía un nivel de estrés que implica que durante todo el día hay un pedazo en el que se puede pensar que mi oficio puede que no sea relevante, hay otro pedazo del día en que se puede pensar que mi empresa puede que no salga adelante, hay otro pedazo del día que puede que pase, que mi hijo puede que se gradúe y no esté claro si va a conseguir empleo, hay otro pedacito que es, mierda, el virus me va a ganar el virus, me va a agarrar el virus, no me va a agarrar el virus, hay otro pedacito que es, voy o no voy al mercado, en fin, es un día que en su esencia de todas maneras es muy estresante, es moledor. Extrapolemos eso al que no tiene con qué comer al otro día y nuestros problemas son completamente inexistentes, irrelevantes, son pequeñísimos. Nuestro problema es el cuento de esta señora Gupta, las cuarentenas son lujos de las clases medias. Entonces yo he estado pensando cómo hace uno para crear una nueva solidaridad. Nosotros vamos a acabar al final de esta crisis, cuando retornemos a alguna especie de normalidad económica, que va a ser distinta a la normalidad anterior, vamos a tener un país muy empobrecido, mucho más parecido al país que yo viví cuando era pelado. Pues yo no sé si se va a ir tan atrás, pero hay gente que dice que vamos a echar 10 años para atrás, hay gente que dice que vamos a echar 20 años para atrás. En los números puede que echemos solo 10 años para atrás, pero la cantidad de gente que va a estar aporreada vamos a echar mucho para atrás. Entonces pensar cómo podemos crear sistemas, cómo podemos, todos nosotros tenemos contactos internacionales, todos nosotros tenemos contactos empresariales. Yo me acuerdo, como les dije, yo no soy particularmente religioso, pero en una de esas primeras comuniones que le invitan a uno, un cura, me acuerdo en la capilla del gimnasio femenino, arrancó con un cuento diciendo sobre los panes y los peces. Digo, ¿ustedes creen que los panes y los peces son un milagro? Que eso es carreta. Cristo no era un mago, eso es una tontería. No, eso fue lo que hicieron que mire, esa época todo el territorio o con pez seco o con pan. Eso es lo que tenía. Y lo que hizo ese señor ahí fue que le dijo, oiga, maestros, unos tienen mucho, otros tienen poco. Venga, los reunimos y eso va a alimentar a todos los que estamos aquí durante un poco. Es una explicación maravillosa, es cómo nos inventamos redes potentes para crear realmente sistemas de solidaridad que acompañen lo que puede hacer el gobierno. El gobierno puede hacer mucho más que cualquier cosa que podamos hacer nosotros, pero quizá uno logra hacer cositas. Chévere, chévere, súper Miguel. Pues, hey, nuevamente, mil gracias. Maravilloso tenerlo acá Bueno, como gracias a invitado. ustedes, muy chévere. Y bueno, chévere Muy chévere, muchas para gracias Camilo y despedirnos. gracias a todos. Chévere para despedirnos, que pongan las cámaras Gracias a todos, y nos despedimos. sobre todo en viernes por la tarde, muy queridos todos, dedicarle este tiempo a esta vaina. No, súper, Muchas súper, gracias claro. y feliz fin de semana a todos. Listo. Un abrazo Gracias. a todos. Muchas gracias.